es una democracia militante. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política desde Cable y Diario para hablar hoy de la economía, de la pandemia y de la economía en general en un año donde claramente la cuestión sanitaria se ha metido con nuestros bolsillos, ¿no? Sí, vamos a tener dos bloques con el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, la situación de la provincia y también cuánto ha invertido o no, si es mucho, poco, si es lo que se debía haber hecho, si se va a hacer más con respecto a ayudar a los sectores que han tenido que cerrar y que estar tal vez más postergados en esta pandemia. Hacemos un corte y primer bloque con el ministro de Economía de Santa Fe. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Lo decíamos, vamos a hablar de economía en pandemia y ya le damos la bienvenida al ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente, bueno, ¿cómo han actuado en esta pandemia y cuánto han actuado con respecto a la economía y ayudar a los sectores postergados en la provincia de Santa Fe? ¿Cuáles son las herramientas que han puesto a disposición para aquellos que han tenido que cerrar, bajar las persianas o están postergados en la pandemia? Bueno, mire, en primer lugar, el gobierno provincial desde el inicio de la pandemia desplegó un conjunto de políticas públicas que tenían fundamentalmente 3 prioridades. La primera era, obviamente, atender la emergencia sanitaria y cuidar la vida de los santafesinos. Para eso, la provincia creó un programa presupuestario para atender todas las demandas provenientes de la pandemia derivada del COVID. Para que usted tenga una idea, a lo largo del año pasado y en lo que va de este año, la provincia ha invertido 16.000 millones de pesos en el programa específico para atención del COVID. Pero no solamente el efecto directo que provocaba la pandemia a través de los problemas de salud es lo que el gobierno ha tenido en cuenta, sino que también ha tenido que tener en cuenta lo que ha pasado con otros sectores de la población que como consecuencia de estas restricciones no han podido operar, digamos, con normalidad. Uno de esos sectores son las familias vulnerables de la provincia de Santa Fe, de manera que ahí el gobierno también ha desplegado un conjunto de actividades conjuntamente también con el gobierno nacional para tratar de llegar a estas familias a través de programas alimentarios o a través de transferencias directas, transferencias monetarias. Y finalmente lo que usted planteaba, que es, digamos, la otra prioridad, que es la que está vinculada con apoyo al sector productivo. En esa línea específicamente la provincia
ha tomado fundamentalmente 3 instrumentos para poder asistir y para poder atemperar de algún modo las dificultades económicas y fundamentalmente la fuerte caída que registró la economía durante el año pasado. Por un lado, la provincia empezó, cuando se inician los efectos más severos de la pandemia, a diferir impuestos. Es decir, que hay una gran cantidad de sectores productivos en la provincia que dejaron de pagar impuestos en una primera etapa. Fundamentalmente me refiero a impuestos a los ingresos brutos y el impuesto inmobiliario, y en una segunda etapa esos impuestos se condonaron. De hecho, lo que ayer aprobó la legislatura es precisamente una prórroga de las exenciones que ya venían vigentes desde el año pasado para aproximadamente 30 sectores de actividad, a los efectos de que no tributen ni ingresos brutos ni el impuesto inmobiliario hasta el mes de septiembre de este año. Estas exenciones ya empezaron a estar operativas desde septiembre del año pasado. Eso es la parte vinculada. Sí. Lo escuchamos, La parte vinculada con la exención impositiva. Pero hay también ahí un conjunto de normas que son complementarias. La asistencia directa, en la cual la provincia ha aportado aproximadamente 1.400 millones de pesos. Ahí, para que ustedes tengan una idea, se encuentran los sectores que han estado más afectados, como son el caso de los salones de evento, los gimnasios, las canchas de fútbol 5, las salas culturales, solo para mencionarle algunos ejemplos. También la hotelería, últimamente la gastronomía. Pero además de estas alternativas, también lo que hemos hecho es plantear la posibilidad de que aquellos sectores que han podido funcionar, no normalmente, pero sí que lo han podido hacer, a diferencia de lo que han estado más dificultados de hacerlo, poner a disposición también un plan específico de pagos, sobre todo para aquellos que venían cargando con una mochila fiscal de impuestos impagos de periodos anteriores, para que puedan regularizar eso prácticamente a valor histórico, es decir, sin cobrar intereses, sin cobrar recargos de ningún tipo, ni tampoco intereses de financiación. Y finalmente, el tema del financiamiento. De algún modo, el gobierno provincial también en estos días ha hecho una apuesta importante a ese tema del financiamiento, sobre todo para tratar de permitir a aquellos que no puedan acceder al crédito por faltas de garantía, y ha habilitado un fondo de garantía muy importante, y por otro lado también reducir el costo de ese financiamiento con un programa bastante robusto de subsidio de tasa, ¿no? Correcto. De manera que los instrumentos son variados, y también les quiero decir que son flexibles. Ustedes saben que la pandemia tiene un ritmo que no se condice con la economía, entonces acelera sus efectos, por ahí los relativiza. Entonces estos instrumentos también tienen que tener de algún modo esa característica, y por eso la provincia va evaluando en la medida que es necesario ampliarlo o es necesario ir acortándolos. Es lo que tratamos de ir haciendo para poder acompañar al sector productivo en esta instancia, que es obviamente muy compleja, ¿no? Correcto. Ministro, 2 preguntas. Usted menciona de que es, en definitiva, lo que la provincia colocó en la atención de la emergencia son 16.000 millones de pesos. Como a veces los números son relativos, me gustaría que si puede compararnos en algo, digamos, en qué el Estado gasta, en alguna obra, en rutas, digo, en qué gasta ese dinero para que lo podamos dimensionar. Y la segunda pregunta, si usted nos puede contestar a continuación, es cuánto, digamos, la potencialidad que tiene económicamente esta provincia ha dejado de estar expresada en los números que seguramente usted debe revisar todos los días,
a propósito de la pandemia, o que no ha podido trabajar, o que ha trabajado menos, que no ha podido abrir el restaurante, o que no puede trabajar en otros aspectos, ¿no? Bueno, vamos por la primera. Para que usted tenga una idea, cuando nosotros propusimos la ley de necesidad pública y habíamos planteado la necesidad de constituir una asignación específica para el área de salud de 2.500 millones de pesos. Vea un poco la diferencia con este monto que yo le menciono, que obviamente fue una demanda como consecuencia específica de la pandemia, ¿no? O sea, en tiempos normales planteábamos una asignación, siempre le estoy hablando adicionalmente a lo que es el presupuesto normal del Ministerio de Salud. Sí. Bueno, esos 2.500 resultaron en estos 16.000 millones que yo les menciono, obviamente que tiene dentro del área de salud distintas finalidades. Con esos fondos se han financiado equipamientos, se ha financiado fundamentalmente todos los insumos y, por supuesto, recursos humanos, todos los recursos humanos que se han ido incorporando a lo largo de este tiempo también al sistema de salud provincial. Bien. Y la segunda me recuerda, Mario. No, la segunda era, ministro, todo el mundo está afectado por la pandemia. ¿Cuánto dejó la economía de expresarse, digamos, en número? ¿Cuánto potencial quedó atrás en este año y pico que llevamos de pandemia a consecuencia de lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cuál fue el impuesto que más se le cayó, digamos, a la provincia? No solamente, digamos, en la provincia, también en lo que tiene que ver con... Sí. No, le decía, hay un número que tal vez es gráfico y me parece que ustedes y los televidentes lo van a poder entender fácilmente. La economía el año pasado cayó un 9%, efecto fundamental derivado de la pandemia. Y lo que estamos pensando para este año es que la economía pueda crecer un 4 o un 5%, si es que este pico de pandemia que hemos tenido en estos días no se potencia, sí, ¿no? Entonces quiere decir, para que ustedes tengan una idea, un 3 o un 14%. Lo que va a crecer la economía argentina este año recupera la mitad de lo que perdió el año pasado. Claro. Y ese es el contexto general, digamos. Ministro, no hay excepciones, ¿no? Y lo están viendo el país es uno solo. Claro, y están viendo esta recuperación, la industria dice que está creciendo, 2.5, ¿esto se está viendo en los números de recaudación de la provincia? Sí, efectivamente, hay un sector, acá lo que tenemos que entender es que el comportamiento de la actividad productiva en nuestro país, en nuestra provincia, desde hace mucho tiempo muestra un alto grado de heterogeneidad. Es decir, hay sectores que son muy dinámicos y otros que tienen estructuralmente algunas dificultades. La pandemia ha agregado otro condimento para reforzar esa heterogeneidad. Entonces lo que uno ve ahora es que aquellos sectores que estaban con más dinámica y han tenido menos dificultades para funcionar a lo largo de este tiempo, continúan con esa senda de crecimiento y obviamente el sector primario y algunos sectores industriales están mostrando ese crecimiento que usted mencionaba. Hay otros sectores, fundamentalmente los que están vinculados al sector servicio, que están un poco más castigados. Claro. Pero en términos generales lo que uno ve es que la economía está mostrando signos de recuperación en el marco y el contexto que yo le mencionaba antes, y por otro lado también lo estamos viendo en la recaudación. Para que ustedes tengan una idea, tenemos un crecimiento en términos reales en los primeros 5 meses de un 10% en la recaudación de origen provincial y un crecimiento en términos reales del 15% en la recaudación proveniente de la coparticipación federal. O sea que también la recaudación está mostrando ahí de algún modo este síntoma de crecimiento de ciertos sectores. Claro. Ministro, sé que depende de otra cartera, pero tal vez algún número tiene o le han pasado vinculado a la billetera virtual, este mecanismo que parece muy exitoso, todos volvemos contentos cuando vamos al supermercado y vemos que nos ahorramos un 30%, pero alguien paga esto. ¿Tiene algún número aproximado de cuánto le sale a la provincia la implementación por mes o en lo que va de la billetera virtual?
Mire, sí, veo que hay una gran interés y una gran atención con el tema de este instrumento. En primer lugar, la billetera virtual es un instrumento, un programa que el gobierno diseñó específicamente para este tiempo de pandemia. Es un programa que está contemplado en el presupuesto que está vigente para este año. Hay aproximadamente en la actualidad más de 550.000 santafesinos que utilizan este instrumento, que además cuenta con 10.000 comercios que ya se han adherido en toda la provincia y que ha motorizado ventas por alrededor de 8.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Significa que el objetivo de este instrumento tiene que ser visto en su conjunto, ¿no? Si bien el puntapié inicial es poder mejorar el ingreso de las familias, de los residentes de la provincia de Santa Fe, también se persigue con esto que se motoricen las ventas, por otro lado que se genere un mayor grado de formalidad en la economía, y por último, si ese círculo virtuoso se termina estableciendo, aumente también la recaudación. Claro. Y rápidamente lo que nosotros estamos viendo es que afortunadamente todos esos efectos se están consiguiendo, y lógicamente que esta es una instancia que, como usted recuerda, empezó por el mes de febrero y tiene también una evolución a lo largo del tiempo que va a ir adaptándose, ajustándose a las demandas del momento y también al tema de la pandemia. Lo que está haciendo el Estado en este caso es subsidiar la demanda. Claro. En un momento donde obviamente las condiciones que estábamos hablando anteriormente de la economía así lo requieren. Claro. De manera que es un instrumento que está funcionando bastante bien y tiene un alto grado de aceptación. ¿Y quién paga ese 30% que me ahorro cuando voy al súper? ¿Quién lo paga o cómo se cobra? Lo paga mayoritariamente el Estado, con el subsidio que yo le mencionaba, y una parte lo paga también el comercio que está de Ahora, uno supone, ministro, es el uso de como cualquier otra billetera. Claro, pero uno supone que el Estado se beneficia porque recauda también impuestos a partir de que hay más movimiento económico, ¿no? Claro, por eso le decía, esto es un esquema que hay que analizarlo integralmente, y a nosotros nos parece que lo venimos evaluando muy positivamente, y un ejemplo muy concreto fue lo que ha pasado ahora en la semana o el fin de semana del Día del Padre. Sí. Hemos visto que las cámaras empresarias, eso no es un informe de la provincia, ¿no? Pero sí que las cámaras empresarias han dado cuenta de un incremento muy importante del nivel de venta asociado a este tema de la billetera, de manera que es una política activa que de algún modo permite mejorar los niveles de actividad y de venta que están un poco alicaídos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Ministro, vamos a una pequeña pausa, nos espera y ya volvemos para seguir charlando los últimos minutos. ¿Cómo no? Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados
con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Ministro, con el ministro de Hacienda de la provincia estamos hablando de Walter Agosto. Ministro, le quiero preguntar por un tema particular que le molesta mucho a la gente. El tema de la inflación. Cuando uno va al supermercado ve allí cómo crecen los productos, el precio de los productos, fundamentalmente de los alimentos, ¿no? ¿Qué le dice a la gente? ¿Usted ve, digamos, alguna solución? No depende de usted, le vamos a decir, es un problema que traemos de histórico y que se ha agudizado en los últimos tiempos, pero quiero que nos haga alguna reflexión en estos pocos minutos acerca de este fenómeno que le pega mucho a la gente. Usted habló de medidas paliativas, billetera Santa Fe, que seguramente tienen que ver con tratar de acompañar un bolsillo complicado de la gente. Mire, la inflación obviamente tiene múltiples causas. Obviamente que también la economía argentina viene con una inercia inflacionaria de hace mucho tiempo. Y esa inercia inflacionaria es imposible eludirla, ¿no? Yo entiendo que para eso la economía argentina debe ir a un acuerdo, digamos, algunos le llaman un pacto social, pero de algún modo lo que tiene que lograr el país es que en ese esquema de acuerdos y de entendimientos y consensos, las principales variables macroeconómicas vayan a un sendero de desaceleración, obviamente de manera coordinada. O sea, aquí nosotros tenemos que pensar que el tipo de cambio, el salario, la tasa de interés, la emisión monetaria y la política fiscal son todas variables que tienen que ir en un sendero. Pero usted primero lo ve como un problema político, entonces. Primero es un problema político, digamos, falta esa mesa de coordinación. No tenga duda que es un problema político y de política económica, obviamente. Mientras tanto, lo que el gobierno ha planteado es un esquema de sostenimiento de muchas variables, algunas de las que yo les mencionaba, y tratar de establecer algunos controles puntuales sobre algunos elementos de una canasta básica de alimentos, pero todos sabemos que esas cosas son transitorias, que permiten lograr algún efecto, pero que no se sostienen a lo largo del tiempo. Claro. ¿No? De manera que creo que es el gran tema de nuestro país, y es un tema, como le dije, requiere de un acuerdo bastante más amplio que, bueno, evidentemente no es posible, todavía no ha sido posible encontrar esos puntos, ¿no?, de consenso, esos puntos de acuerdo. Al menos esa es mi visión. Ministro, lo llevo de vuelta al pago chico a la provincia. ¿Hay subejecución presupuestaria en la provincia, en algunos ministerios? ¿Obra pública, por ejemplo, o la ejecución va más o menos corriendo al tiempo que estaba planteada? No, hubo el año pasado, obviamente como consecuencia de la pandemia, una menor ejecución en el caso de las obras, porque bueno, técnicamente, materialmente, hubo prácticamente 3 meses donde aquí, no solamente en el sector privado, sino también en algunos sectores operativos del Estado, se apagó la luz. Entonces las empresas no podían
retomar el ritmo de obras públicas por las restricciones. Luego, cuando empezó a reanudarse la actividad, empezaron a aparecer los contagios. Entonces no solamente los obreros de las empresas de la construcción no estaban en su totalidad, sino que los propios empleados públicos tampoco lo estaban. Recuerdo un caso muy emblemático, hubo un tiempo donde prácticamente en la provincia todos los inspectores que tenían que salir a inspeccionar obras, buena parte de ellos estuvieron también afectados por la enfermedad del COVID, o sea que esos meses que se perdieron de algún modo resintieron la ejecución. Este año ya el ritmo se va recobrando de alguna manera con mayor dinámica, y por otra parte también le digo que ha habido una reorientación desde el punto de vista presupuestario de muchas partidas hacia las 3 prioridades que yo les mencionaba antes. Bien. Eso no es un tema que usted lo va a ver solamente en el presupuesto de la provincia de Santa Fe, sino que ha ocurrido en prácticamente todos los presupuestos. Es decir, hay una reasignación de partida hacia las transferencias a las personas, hacia las transferencias a las instituciones y fundamentalmente a fortalecer el presupuesto del área sanitaria, ¿no? Así que son presupuestos en tiempos muy excepcionales, por eso yo creo que los que quieren o pretenden analizar el presupuesto de estos tiempos con el mismo ojo o analizarlo de manera tradicional se equivocan, ¿no? Bien, gracias ministro por estos minutos para hablar de política con nosotros, Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. El ministro Walter Agosto, no hay más tiempo, nos vamos a despedir aquí, Bravio, falta un corte y nos avisan. Sí, vamos a una pausa y ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. No hay más tiempo simplemente para despedirnos. Chao, hasta luego, nos vemos.